Saludos, bienvenido a otro video. En este momento vamos a conectar una aplicación básica creada en Visual Studio en C# con una base de datos creada en MySQL From. Decirles que debemos tener instalado nuestro servidor de MySQL y el gestor de base de datos que estamos utilizando es el MySQL From. Es recomendable que al momento de instalar nuestro servidor, no importa la versión que utilicemos, le pongamos una contraseña para que se nos haga más fácil la conexión. En nuestro caso ya tenemos, aquí estamos ejecutando. Nuestra base de datos se llama Cuarto Informática y específicamente este ejemplo lo vamos a hacer con la tabla llamada empleado, la cual tiene varios campos, unos 6 o 7 campos como el nombre, el apellido, cédula, correo, fecha de nacimiento, sexo y contacto. Entonces vamos a Visual Studio. También tenemos nuestro formulario predeterminado. Por cuestiones de tiempo en el video tenemos nuestro formulario. Ya también tenemos la conexión a la base de datos como lo hicimos allá en el aula. Este archivo lo voy a estar compartiendo aquí en el link de la descripción por si acaso alguno le dio error. Le voy a compartir el link de la conexión, el archivo de conexión a la base de datos o el proyecto completo. Entonces, si se fijan, tenemos ya nuestra referencia para poder utilizar los comandos de SQL, MySQL. Debemos de instalar el conector.net y ya aquí lo tenemos vinculado. Esto fue lo que hicimos en clases. Y también tenemos configurada nuestra base de datos. Tenemos configurado ya la conexión de base de datos. Recordando, tenemos acá, creamos 4 variables. Una variable host, llamada host, que igual se encarga de guardar el servidor. En nuestro caso, como estamos utilizando un servidor local, es localhost. El usuario de base de datos por defecto es root. Mi contraseña, para este ejemplo estoy utilizando 1025, y el nombre de la base de datos, cuarto rayita abajo informática. Ojo, el nombre de la base de datos debe ser idéntico tanto en el gestor como en la conexión. Ojo, mucho ojo con eso. No podemos colocar cuarto espacio informática y de este lado ponerle cuarto rayita abajo informática, porque la conexión es sensible a los caracteres, incluyendo los espacios. Entonces, luego tenemos nuestro método para la conexión. Creamos una variable tipo string llamada connection string. Creamos un método público para mandar la cadena de conexión, y en caso de que se conecte me va a retornar una variable llamada getConnection de tipo MySQL connection. Eso es todo. Aquí está nuestra conexión a la base de datos. Entonces, dentro de nuestro formulario de empleado vamos a completar los campos. Tenemos nombre, apellido, cédula. Vamos a terminar de modificar. Cédula. Luego de la cédula tenemos correo electrónico, fecha de nacimiento. Entonces le voy a poner correo. Y a la vez también vamos a ir nombrando las cajitas de texto. Ojo, es recomendable, sí o sí debemos de nombrar nuestro text box. Ya lo nombramos. Aquí le voy a poner txt cédula. Luego tenemos txt correo o txt gmail, como que deseen. Le voy a poner el mismo nombre que tiene la etiqueta label, txt correo. Luego del correo tenemos la fecha de nacimiento, sexo y el contacto. Voy a copiar y voy a pegar. Entonces tenemos fecha de nacimiento, y así mismo
En la fecha, si queremos poner un mask text box, lo podemos hacer. Voy a quitar. Vamos a buscar un mask text box para ponerle que sea una fecha corta. Aquí está. Entonces, mt fecha nacimiento, y también le voy a establecer una máscara por defecto. Voy a elegir que sea una fecha corta. Ahí está. Luego tenemos el contacto. También voy a utilizar un mask text box. Voy a copiar y pegar este mismo, y solamente le voy a cambiar la máscara. Vamos a poner una máscara que sea tipo teléfono, tipo numérico, tipo teléfono acá. También podemos utilizar la segunda opción. Y por último vamos a utilizar el sexo. Vamos a poner un campo para guardar el sexo. Aquí está. Sexo. Podemos guardarlo con ya sea con un text box, pero en ese caso tendríamos que escribir MOF, o también podemos utilizar un list box para tener una lista desplegable, o en Visual C# un combo box. Y en la colección, fíjense, tengo la colección, le voy a poner femenino o masculino. Ahí están. Lo voy a nombrar CB sexo, combo box sexo. Aquí no le puse el nombre, voy a poner M masked text box contacto. Recuerden el prefijo siempre alusivo a la herramienta que estamos utilizando. Como es un mask text box, le puse MT contacto, y aquí le puse MT fecha de nacimiento. En el caso del combo box le puse CB sexo, y ahí están todos los campos de mi base de datos. Fíjense, el ID, recuerden que le he mencionado varias veces que el ID es autoincrementable, ese valor no debemos pasar. Vamos a ejecutar. Tengo un error, vamos a verificar el error. Dice que no se encuentra el form 1. Vamos a ver qué nombre lo pusimos. Ok, se llama FRM empleado. Vamos a ver, FRM. Empleado. Me da un error porque está dentro de una carpeta. Entonces vamos a referenciarlo. Aquí está. Y ya referenciamos nuestro formulario. Eso acontece porque el formulario lo pusimos dentro de una carpeta llamada empleado. Si no estuviese dentro de la carpeta, inmediatamente escribimos el nombre, nos va a aparecer. Vamos a ejecutar nuevamente. Ejecutamos. Y aquí está nuestro formulario. Si se fijan, en el sexo me aparece F y me aparece M para seleccionar uno de ellos. Y lo demás debo completarlo. Entonces procedemos a vincular o a conectar, en este caso se llama instanciar, nuestra clase empleado, que es esta, con el formulario empleado. Vamos al inicio. Entonces, luego del método llamado public partial, atención con las comillas, atención con las llaves, atención con los puntos y coma. No podemos quitar las llaves porque nos va a dar error.
y si lo ponemos punto y coma de más también nos va a dar error. Entonces, para evitar situaciones debemos mantener nuestro código organizado. Entonces, vamos a instanciar. Siempre para instanciar empezamos con el nombre de la clase, luego el nombre del objeto que queremos crear. Voy a poner obj empleado, porque así se llama la entidad con la que estoy trabajando. Le asigno new e inmediatamente me aparece la clase. Le pongo sus respectivos paréntesis y punto y coma. Y de esta manera yo acabé de instanciar un objeto que va a tener acceso total a la clase llamada clase empleado. Voy a poner aquí instancia de la clase empleado. Entonces, esa es la forma para declarar o para instanciar un objeto. Nombre de la clase, nombre del objeto. Yo acostumbro a ponerle obj empleado o también ponerle objeto empleado igual a news class empleado. Si fuera una clase para registrar, por ejemplo, un docente, le puse clase docente, obj docente y así sucesivamente. Siempre le ponemos el prefijo obj delante del nombre de la clase para instanciar todas las clases, vaya la redundancia, que vamos a trabajar. Entonces, si se fijan, si voy nuevamente a mi menú, al botón, en este caso el botoncito guardar, si se fijan, si pongo el nombre del objeto, obj empleado punto, vamos a ver, acá vamos a la clase, no me aparece nada. Voy a cerrar la conexión. Lo que intenté fue ingresar, o que podamos verificar una de las variables que hay, pero no me aparece ninguna porque no he creado ninguna variable. Voy a la clase nuevamente. Voy a crear variables de acuerdo a todos los campos que tengo en mi base de datos. Necesito una variable llamada nombre, apellido, cédula, correos, fecha y así sucesivamente. Entonces la voy a declarar que sean públicas, que sean de tipo texto, nombre. Fíjense, estoy dentro de la clase. Si vuelvo al formulario empleado, ahora sí, obj empleado punto, y me va a aparecer el nombre. Y ahí me está diciendo que es una variable de tipo string que se encuentra dentro de la clase empleado. Si se fijan, entonces, para yo poder ingresar a las variables que están en la clase, debo tener ya mi clase instanciada dentro del formulario para poder ingresar las variables o ingresar los valores de dichas variables. Entonces voy a terminar, voy a quitar todo esto, voy a terminar de declarar mis variables. También voy a declarar una variable pública que sea de una cadena de texto, le voy a llamar apellido. Apellido. Luego otra variable pública que sea de tipo texto y la voy a llamar cédula. Cédula. Otra variable pública que sea de tipo texto, le voy a llamar correo. ¿Cuáles me falta? Vamos a verificar. Me falta la fecha de nacimiento. Voy a copiar y pegar. Le voy a poner fecha nacimiento aquí. Luego de la fecha tenemos el contacto, también que sea de tipo string, public string contacto. Voy a poner la primera letra en mayúscula de cada variable, apellido, cédula, correo y también contacto. Y por último me falta la variable sexo, public string sexo. En videos posteriores vamos a verificar o vamos a crear variables que me acepten un solo dígito. En este caso lo voy a declarar todas que sean de tipo string. Y si vuelvo al formulario, vamos a verificar obj, el nombre del objeto, empleado, punto, y me van a aparecer todas mis variables porque las acabé de crear allí en la clase y todas son de tipo pública, o sea que el objeto tiene acceso. Ahora
luego ya que tenemos nuestras variables declaradas, necesitamos un procedimiento o un método para que dichas variables, dichos valores, sean enviados a la clase y que se puedan almacenar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a crear un método llamado crear empleado. Voy a que sea público, que no devuelva nada, y le voy a llamar crear empleado. Este ejemplo ya lo hemos visto en la clase de la calculadora que hicimos. Entonces, ya tenemos nuestro método. Luego vamos a crear una variable para que pueda ingresar a la conexión. O sea, necesitamos verificar nuestra conexión o usarla. Vamos a poner un using. Fíjense cómo hago la estructura. Voy haciendo la estructura para que no se me quede ninguna de las llaves. Puse using, abrí y cerré mis llaves y también puse los paréntesis. Voy a crear una variable tipo var y la voy a llamar connection. Y le voy a asignar el get connection. Voy a poner sus respectivos paréntesis. ¿De dónde viene la palabra get connection o la variable get connection? Ahí le está indicando que viene de la clase conexión. Vamos a ver en nuestra clase conexión. Aquí está. Ahí bien, ahí me dice return new connection y está retornando este procedimiento. Entonces, en la clase empleado, ese es el procedimiento que estamos llamando. Vamos a utilizar una variable que la llamamos var, una variable tipo var llamada connection, pero está heredando de el método conexión que está dentro de mi clase conexión. Entonces vamos a abrir nuestra cadena de conexión, connection.open, y le ponemos nuestro acostumbrado punto y coma. Creamos la variable conexión y aquí inmediatamente la abrimos. Entonces vamos a crear otro using, vamos a declarar otro using, paréntesis y sus respectivas llaves. En este caso vamos a crear una variable de tipo MySQL command para poder ejecutar los comandos en nuestra base de datos. Var, lo voy a llamar command, que sea un new MySQL command, aquí está, le ponemos sus paréntesis y ahí quedamos nuestro comando para poder ejecutar, nuestra variable de tipo comando para poder ejecutar los códigos desde aquí de nuestra clase para la base de datos. Entonces, este comando junto con la conexión van a poder interactuar con el servidor, enviar y también recibir la información. Ponemos command, punto, si se fijan, ya nos aparece nuestra conexión. Igual, aquí a connection. Ahí está. Si se fijan, hasta el momento no tenemos errores. Debemos de llevar nuestros errores organizados. Si en algún momento me da error, yo debo de corregirlo antes de continuar. Se me estaba quedando el try catch, que es la sentencia de código que me permite tener el control o tener controlado las posibles excepciones o errores. Voy a crearla nuevamente. Fíjense, inmediatamente pongo try, le doy 2 veces la tecla tabular y me va a crear el método constructor del procedimiento try catch. Entonces dentro del try vamos a poner las sentencias que van a comunicarse con nuestra base de datos y en el catch los posibles errores. Voy a poner el error en primer lugar. La excepción la llamé como una variable x. Voy a poner un mensaje messagebox.show. Si se fijan, si a ustedes no le aparece inmediatamente el mensaje, debemos de instanciar
en la parte superior ponemos using system.windows.form, porque esto es un formulario. Y dentro de él voy a poner el mensaje, voy a devolver el error .toString, coma, y en un mensajito, entre comillas dobles ponemos se ha producido un error, se ha producido un error. Eso es todo. Entonces vamos al try. En el try vamos a utilizar la variable command y también la variable conexión para poder comunicarnos con nuestra base de datos. Command.connection, que está, le voy a asignar conexión, que está, punto y coma. Luego vamos a crear una cadena de texto. En este caso vamos a crear un insert. El insert es la cadena de texto que vamos a mandar a insertar en nuestra base de datos. Y decimos command text, y aquí command text, lo selecciono y le voy a asignar la consulta que quiero enviar. En este caso es un insert, para insertar en la base de datos dentro de la tabla llamada empleado, que me va a insertar. Entre paréntesis voy a poner los campos a insertar. Voy a insertar el nombre tal cual están escritos en nuestra base de datos. Está nombre, apellido. Entonces tengo el nombre, apellido, luego tengo cédula, correo, luego tengo fecha de nacimiento, tal cual está escrito en la base de datos. Recuerde, tengo sexo, y la última es contacto. Ahí tenemos el insert que vamos a mandar en nuestra consulta. Ahora debemos de mandar los valores que se van a asignar a cada de ellos. Para eso ponemos valor, voy a dar un espacio acá, entonces le voy a poner valor, pondré en mayúscula, valor, y mandamos los valores que queremos insertar en la base de datos. Ojo, le ponemos el arroba delante, voy a mandar el nombre, pondré mayúscula para diferenciar el nombre, voy a mandar también el apellido, que son los valores que vienen desde mi formulario. Voy a mandar también la cédula, también voy a mandar el correo, voy a enviar la fecha de nacimiento. Fíjense, la fecha de nacimiento se me quedó el arroba, eso da un error. Fecha de nacimiento, luego pongo sexo, y por último voy a poner contacto. Entonces ahí tengo la cadena de caracteres que va a mandar a insertar en mi base de datos de acuerdo a los campos o a los datos que yo le asigne a cada variable. Ahora debo mandar los valores que traigo de mi base de datos. Le pongo, bueno, command, quitar la mayúscula, command type, tenemos command type, aquí está, le voy a asignar el command
command.type. Aquí detrás es command type. Command type.text. Ahí está. Luego voy a mandar los valores de cada variable, que el procedimiento es el mismo. Voy a decir al comando command.parameter parameter.addValue, y aquí le voy a mandar los valores. Fíjense cuáles valores le voy a pasar. Le voy a pasar la variable que puse en la caja superior llamada value, el nombre, coma, y la variable que viene de mi base, que viene del formulario, llamada, aquí arriba está, dice nombre. Esta caja de texto es esta que está acá, aquí. Entonces al ladito va la variable llamada nombre, que viene desde mi formulario. Vamos a ver, nos da un error. ¿Por qué? Porque esta parte es un texto y yo la estoy mandando como una variable. Entonces, si es un texto, debo ponerle las comillas doble. Comillas doble. Y ya se fue el error. Lo demás es copy paste. Voy a copiar esto. Lo voy a pegar acá. Luego le voy a pasar el apellido. Aquí apellido. Apellido. Voy a pegar varias. El mouse me está jugando sucio, entonces voy a copiarlo, voy a pegarlo varias veces. Tengo 7 variables, entonces le voy a pegar 5 veces más. Ahí está. Aquí está. Pego una vez más. Aquí. Tengo nombre, apellido, luego del apellido viene cédula. Cédula. Luego viene correo. Luego fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento. Luego viene sexo. Y por último es el contacto. Aquí viene contacto. Pero si se fijan, yo no cambié las variables acá. Aquí la cédula, que es la variable que tengo creada acá arriba. Cédula. Inmediatamente escribo, me aparece. Luego viene correo. Ahí está mi variable correo, que viene de la clase empleado. Mira ahí, correo. Luego fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento. Luego viene sexo. Y por último viene contacto. Contacto. Aquí está el contacto. Ya que pasamos todas las variables, necesitamos ejecutarlo. Ponemos command command.execute non-query, o sea, ejecuta el query que le estoy mandando. Punto y coma. Luego voy a devolver un mensajito que me diga que el registro se realizó con éxito. Message bunch, mensajito, punto show. El mensaje es registro realizado con éxito. Con éxito. En caso de que se cumpla todo esto, me va a decir que el registro se realizó con éxito. En caso contrario, va a ingresar a la excepción y me va a decir que se produjo un error. Sale el error y me sale también al ladito la etiqueta se ha producido un error. Luego de esto debemos finalizar las sentencias de código que estamos ejecutando. Le ponemos aquí, vamos a cerrar la conexión. Connection.close.
Eso es primordial, siempre hacerlo luego de una consulta a la base de datos. Debemos de cerrar esta conexión y vamos a limpiar también la variable command. Debemos liberarla, debemos limpiarla para evitar futuros errores. Ponemos dispose aquí y ahí está. Debería de funcionar los códigos que hicimos. Eso es todo para nosotros insertar datos en una base de datos. Vamos a compactar el código. Miren que el try se puede cerrar, la variable using también, la conexión y así sucesivamente. Ahora nos queda pasar los valores. Si se fijan, dentro del botón guardar no estamos mandando ningún valor. Vamos a pasar los valores a las variables. Recuerden que mencionamos el objeto empleado, punto nombre. Nombre le voy a asignar la cajita de texto llamada nombre.text. Ese no es txt nombre, lo que tiene su propiedad text. Hacemos lo mismo, bj empleado punto apellido, asignale txt apellido punto text. Luego tenemos obj empleado punto cédula, asignale txt cédula punto text. Obj punto, tenemos el correo, asignale txt correo punto text. Obj empleado punto, cuáles me faltan, ya tengo la sede del correo, la fecha de nacimiento, entonces punto fecha de nacimiento, asignale txt. Fíjense que ahí no me aparece la fecha de nacimiento porque ese es un más text box, entonces mk le llamamos fecha. Vamos a verificar el nombre que le pusimos. Aquí te llamas mt. Aquí es mt.text. En este caso también podríamos mandarlo .value. Vamos a ponerlo .text. Tengo que obj empleado punto, me falta el sexo, le asigno. En el caso del empleado utilizamos un combo box, entonces su nombre es cb combo box sexo punto text, el texto que está seleccionado. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, me falta un campo. Tenemos el contacto, falta el campo de contacto. Tenemos obj empleado punto contacto, asignale mt contacto punto text. Ahí está. Vamos a correrlo de esta manera. Ahí estamos mandando los valores, pero me falta pasar el método. Entonces tengo que obj empleado punto, el método le llamamos crear empleado y aquí está. Necesitaríamos también un procedimiento aquí en el formulario para limpiar todas las cajitas de textos después de que se almacene dicha información. Y lo podemos quedar aquí arriba. Vamos a ponerle que sea público, no devuelva nada. Yo voy a llamar limpiar. ¿Qué va a limpiar? Ojo con las llaves. Va a limpiar todas las cajitas de texto. Va a limpiar esta. Como hacemos en la calculadora, txt nombre punto text, asignale nada, le va a asignar nada, luego txt apellido punto text, también asignale nada.
aquí, asignale nada. Luego txt cédula punto text, de igual forma le voy a asignar nada. Fíjense, ahí puse, en vez de un punto y coma, puse el signo de igual. Txt correo punto text, le voy a asignar nada. A ver, ya tengo nombre, apellido, cédula, correo, me falta la fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento es mt fecha punto text, asignale nada. Luego sigo con el combo box sexo. Eso lo podemos dejar así porque es un combo box, siempre deberá tener una opción seleccionada. Eso lo vamos a dejar así. File de contacto, mt contacto punto text, asignale nada. Y por último, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6. Entonces aquí deberemos invocar ese método llamado limpiar para que pueda limpiarme las cajitas. Y ahí está. Si se fijan en el formulario solamente tenemos el código que tiene el botón, que por cierto no le puse el nombre, que tiene el botón. Y también aquí en primer lugar me manda las variables, luego me manda el método y al final me manda a limpiar las cajitas de texto. Vamos a ejecutar nuestra aplicación para verificar que todo esté correcto. Y en el caso de que haya algún tipo de error, podamos resolverlo. Aquí está ejecutada nuestra aplicación. Entonces vamos a pasar a la información. Voy a pasar Ramón Orlando, apellidos Cabrera, cédula. Todavía soy menor de edad, entonces le paso ahí 000. El correo ramoncabrera@gmail.com. La fecha de nacimiento lo voy a pasar en 0 también para que ustedes no verifiquen que soy menor de edad. Y el sexo aquí masculino. Entonces le voy a dar clic al botón guardar. Y me dice registro realizado con éxito. ¿Cómo verifico que se creó el registro? Bastante fácil. Si vengo a mi base de datos, debe estar la información almacenada en la misma. Aquí está. Ahí están los datos. Tiene el nombre, apellido, sexo y el contacto. Al momento que le dé clic aquí en aceptar, me va a limpiar todas las cajitas de texto. Vamos a ver. Voy a crear otro registro. Le voy a poner aquí Mayelin, ponerle Pérez, la cédula, le ponemos el correo, por ejemplo Mayelin Pérez @gmail.com. La fecha de nacimiento, el contacto y el sexo le ponemos que es femenino. Le damos a guardar y me dice que el registro se realizó con éxito. Y verificamos de igual manera. Venimos a la base de datos, la actualizamos y nos damos cuenta que sí, que el programa que acabamos de realizar está todo correcto. Vamos a crear otro formulario, vamos a crear otro registro. En este caso voy a registrar a Joelvi. Creo que Joelvi va con V, con J, con V, Joelvi. Poner aquí Trejo. No, Sánchez. La cédula, todo en 0. El correo. El menor 23. Ejemplo. @gmail.com. La fecha de nacimiento, el contacto y le ponemos el sexo masculino. Vamos a guardar y nuestro registro está creado con éxito. Vamos a aceptar y va a limpiar el formulario. Y de igual forma, si venimos a la clase,
Actualizamos, venimos a la base de datos, actualizamos y nos damos cuenta que sí, que el registro está hecho correctamente. Entonces, eso es todo en este video. Ya en un próximo video voy a estar mostrando cómo buscar, cómo actualizar y cómo eliminar los registros. Cualquier duda, cualquier inquietud, me dejan un mensajito aquí en el chat y le vamos a ayudar lo antes posible.